Hoy vamos a seguir y acabar con algoritmos cuánticos. Entonces, un repaso, porque había muchos conceptos sobre algoritmos cuánticos, ¿no? que son nuevos para nosotros. Yo les decía que un qubit es algún sistema físico, puede ser, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿no? Y dos estados, ¿ok? Puede ser el estado fundamental, que es el estado de menor energía, y un estado excitado, ¿no? De mayor energía. Entonces, con eso representamos el 0 y el 1. En computación clásica, pues tenemos o 0 o 1. Pero en física cuántica, el estado físico puede estar en una superposición de ambos. Esa superposición, como que nos encantaría, pero es falso, pensar que es una combinación lineal de ambas, en el sentido de que estos fueran probabilidades, ¿no? Está con probabilidad alfa 0 en el estado 0 y con probabilidad alfa 1 en el estado 1, pues simplemente no sabemos. Pero no, resulta que en física cuántica estos son números complejos. Lo único que pedimos es que la norma, el valor absoluto de estos números complejos al cuadrado, la suma, sea 1, ¿no? Y eso empieza a tener varias implicaciones muy contraintuitivas. Entonces, cuando medimos, y esto es algo muy importante en física cuántica, la superposición se rompe, o sea, se decide por uno de los dos. O sea, cuando nosotros observamos el sistema, no observamos una superposición de ambos. Observamos o el estado fundamental o el estado excitado, ¿no? O el 0 o el 1. Entonces, lo que hace el sistema es que se decide por uno de estos dos. Con probabilidad alfa 0 al cuadrado nos regresa a 0 y con probabilidad alfa 1 al cuadrado nos regresa a 1. ¿Ok? Habíamos visto la transformada cuántica de Fourier, que era muy parecida a la transformada de Fourier, donde esta W es la raíz mésima de la compleja de la unidad, ¿no? Y tienes las potencias, ¿no? W cuadrada, etcétera, W al cuadrado, W a la cuarta. Y bueno, habíamos visto todas las bondades de la transformada cuántica, la transformada de Fourier hace dos clases. Y el asunto como lo vamos a usar es que estos alfa, m va a ser un número que vamos a pensar de momento que va a ser una potencia de 2, ¿no? Va a ser un 2 a la n. Entonces, en vez de pasarle cada uno de estos o sea, como número, vamos a darle una entrada alfa, que va a ser una superposición de esos estados. ¿Ok? O sea, como es que en algún sentido, lo que pasa es que cuando yo pongo un sistema en superposición, es como si por cada posible entrada, o sea, si tengo n bits, ¿no? O vamos a ver, si tengo 2 bits, tengo 4 posibles valores, ¿no? El 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Cuando yo los pongo en superposición, es como si la física me dejara guardar un número complejo en cada uno de esos valores. Y cada uno de esos 4 números complejos se los paso a la transformada de Fourier. Y lo que me va a salir es un sistema que va a tener los betas, van a ser la salida de la transformada de Fourier, pero con números complejos. ¿Ok? El gran detalle y el gran letra pequeña de la física, de la computación cuántica, es que estos betas no son accesibles para mí. Lo único que puedo yo hacer es medir. Y al medir se va a colapsar a uno de estos betas, pero estos son complejos. Entonces me va a decir, por ejemplo, ahí voy a tener, ¿no? En mi ejemplo de juguete, 2 qubits, entonces voy a tener 4 números complejos y yo quiero, y al momento que mido, a lo mejor se decide por beta 2, pero el decidirse por beta 2 no significa te voy a regresar el número complejo beta 2, te voy a regresar 1, 0 ya. Es como si te regresara el índice nada más, con la probabilidad dada por beta 2. Es una operación bastante limitada. Lo sorprendente es que sirva para algo y todavía lo más sorprendente es que sea algo que nos permita hacer operaciones más rápidas que lo que podemos, exponencialmente más rápidas que lo que podemos hacer en computación clásica. Entonces, bueno. Y también habíamos visto que tenía una propiedad interesante, que decir, bueno, ok, o sea, yo no puedo saber mucho de la beta, pero si mi entrada es periódica, es decir, que es una entrada no cero, seguida de, digamos, K,
o K menos unos ceros y luego se repite, ¿no? O sea, voy a decir algo, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, o sea, es periódica y solo hay una entrada no cero. Y ese puede tener un desfase. Cuando yo corra la transformada de Fourier, voy a obtener un índice, voy a tener una salida periódica de periodo m entre k. O sea, si la entrada era k, entonces la otra se vuelve m entre k. ¿Ok? Y cuando yo mida, entonces la ventaja es que voy a tener esos múltiplos m entre k con la probabilidad dada con la misma probabilidad. Sí, porque habíamos visto que los betas eran, en ese caso eran iguales. Entonces, para que me sirva de algo, tengo que garantizar que muchas de esas entradas sean cero y que solo unas sobrevivan que sean 1. ¿Okay? Vale. Y habíamos dicho, ok, entonces lo que va a suceder es, yo voy a obtener uno de estos múltiplos de m entre k. Ajá. Ahora supónganse que hacemos la transformada cuántica de Fourier varias veces, S veces. Eso es equivalente a elegir uno de estos números, ¿no? Con reemplazo, ese de ellos, y entonces yo quiero encontrar esta m entre k. Pues, por ejemplo, si tengo esta m entre k y me sale 2m entre k, pues el máximo común divisor de estos dos pues va a ser m entre k, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que si yo tomo todos estos y calculo el máximo común divisor de estos selecciones, con probabilidad casi 1, o sea, 1 menos k entre 2 a la s, el máximo común divisor de estos números va a ser igual a m entre k. Entonces, de esa manera yo puedo adivinar el periodo del alfa después de pasarle la transformada de Fourier. ¿Ok? Todo eso vamos a ver cómo usarlo, pero lo que quiero que empiecen a ver es que esto me permite detectar periodos de manera probabilística. Porque lo que me va a escupir va a ser, no sé, 3m entre k. Pero yo no sé cuál es la k. Yo solo tengo el m entre k. Y luego lo vuelvo a correr y me escupe 6m entre k. Entonces calculo el máximo común divisor y me va a salir 3m entre k. Entonces yo podría creer que es 3m entre k, pero vuelvo a intentarlo y ahora me sale 2m entre k. Entonces calculo el máximo común divisor de esos y ahora me sale m entre k. Si tengo suficientes de esos, ya voy a poder acercar la probabilidad a que la respuesta, el máximo común divisor de ellos, sea m entre k tan cercana a 1 como yo quiera. ¿Ok? Eso es todo el chiste. Y la prueba es fácil, porque fíjense, la única manera de que esto falle es que todos los números S que yo elija sean de la forma J por M entre K para alguna J, ¿no? Es decir, o sea, que sean múltiplos de un J. Aquí debía haber dicho múltiplos de un J, ¿no? O sea, por ejemplo, que fueran 2M entre K, 4M entre K. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Pues para un sample en particular, la probabilidad de que eso pase, pues es a lo más 1 entre J, ¿no? Porque, por ejemplo, si tengo 2, pues es cada 2, y tengo 3 cada 3, pero la probabilidad es como mucho un medio de que eso suceda. Y ya, o sea, la probabilidad de que todos los sampleos sean múltiplos de Jm entre K, pues es a lo más 1 entre 2 a la S. Y pues ya cabe, ¿no? Entonces, sumando todos los valores de J, entonces ahora me corro sobre todos los valores de J, pues hay como mucho K de ellos, pues yo tengo que la probabilidad de que todos sean múltiplos de algún Jm entre K, pues es como mucho K entre 2 a la S. Bueno, ahora sí, factorización. Entonces, algo que les dije creo que al principio del curso y que esporádicamente se los recuerdo, es, yo les había insistido que en nuestro modelo RAM de cómputo teníamos una memoria RAM y ahí guardamos números, ¿no? Entonces, sumar dos números nos tomaba tiempo constante. Pero todo está predicado en el hecho de que las celdas de mi modelo RAM de cómputo tienen tamaño constante. Esa constante en el mundo real es 8 bits. Bueno, si van a guardar enteros son 32 bits, ¿no? Dependiendo, pero es constante. Cuando nosotros hablamos de factorizar, no hablamos de factorizar con el tamaño de la entrada dada por una palabra, sino donde el número de bits puede ser arbitrario. O sea, podemos hablar de factorizar un número de 1000 bits, un número de 130.000 bits, ¿ok? La n en este contexto es el número de bits, ¿sale?
Entonces, los números que podemos tener pueden ser enormes, pueden ser 2 a la n, pueden ser 2 a la 100,000. ¿Ok? Entonces, eso manténganlo en mente. Ya que vamos a hablar de números, o sea, ya que vamos a pensar en números representados con n bits, las hipótesis que teníamos de que sumar dos números, multiplicar operaciones elementales tomaban tiempo constante, pues ya no son válidas, ¿no? Porque si uno no hace esa aclaración, pues factorizar un número de tamaño n, pues entonces eso lo puede hacer el tipo polinomial, pues solo checa todos los posibles números de 1 hasta raíz de n y ya acabaste, ¿no? Pero no, porque ahora si tengo n bits, entonces el número tiene 1, o sea, puede tener tamaño hasta 2 a la n. Tengo un número exponencial de candidatos para dividir a mi número. ¿Sale? Pero bueno, entonces, en este contexto, las siguientes operaciones tienen la siguiente complejidad. La suma, pues sigue siendo de n, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver, o sea, si suman dos números como les enseñaron en la primaria, pues es entrada a entrada, ¿no? Es dígito a dígito y van llevando. Eso es tiempo lineal en el número de bits. Si lo hacen en binario, pues es ir sumando cada bit. Multiplicación, ¿cuál sería la complejidad del algoritmo que aprendieron para multiplicar? Exacto, n cuadrada, ¿no? Muy bien. Porque tomo el primer dígito contra todos, ¿no? El segundo dígito contra todos y luego sumo, exacto. Esa se llama la suma larga, que es de tiempo n cuadrada. ¿Ok? Pero, y ese algoritmo es viejísimo, o sea, la primera aparición de ese algoritmo es está por ahí. La primera aparición seguramente se conocía desde antes, es del 2000 antes de Cristo en tablas de los babilonios. ¿Ok? Pero no fue sino hasta 1960 que se mejoró de n cuadrada a n a la 1.5. Ajá. Y el algoritmo de Tom Cook lo bajó a 1.4. Ajá. Y luego el algoritmo de Schoenhagen-Strassen, usando la transformada rápida de Fourier, lo bajó a n log n por log n. O sea, prácticamente n log n, por este factor log n en el 71. Pero luego en el 2007, este factor de log n lo pasaron por 2 a la logaritmo estrella de n. Logaritmo estrella de n es el número de iteraciones que tienes que hacer del logaritmo para que n se vuelva 1. ¿Ok? Entonces es un número que crece, pero crece súper chiquito, ¿no? Si quieren darse una idea de qué tanto crece esto, pues esto lo podemos escribir en términos exponenciales. Entonces 2 a la log n, pues, perdón, log n es como 2 a la log n, ¿no? Y entonces sería comparar log n contra el logaritmo iterado de n. Entonces esto es mucho menos. Y finalmente hace 3 años, 4 años, en el 2019, el último fue de Harvey Joven, de n log n. Pero este algoritmo no es implementable en la práctica porque la constante multiplicativa es enorme. Ajá. Y de hecho en la práctica, no, dependiendo, ya saben, ¿no? O sea, del tamaño, a veces te conviene usar uno porque las constantes son más rápidas, etcétera, ¿no? Pero bueno, me parece fascinante que todavía hay progreso en cómo multiplicar dos números, ¿no? Parece ser que debería ser ya la complejidad de multiplicar dos números de n bits. Ok. El algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor lleva tiempo O de n cuadrada. Ok. Determinar si un número es primo se puede hacer en tiempo O de n a la 6. Esta O con tilde es una O que te quita factores polilogarítmicos. O sea, considera cosas equivalentes. Si lo estás multiplicando por un log, no sé qué, lo puedes quitar. O sea, en ese sentido, n log n y O de n es igual. Y se introduce porque luego pasa que en algoritmos, conforme vas avanzando, vas agregando estos términos, ¿no? O sea, no, pues ya lo hicimos en log a las 5 tercios de n entre raíz de... Entonces ya, eso quítamelo y solo represéntamelo en polinomios. Entonces es n a la 6 por un polinomio de logaritmos, no sé cuánto, pero básicamente es n a la 6, del 2002. ¿Ok? Entonces, números primos, o sea, saber si el número primo se puede hacer en tiempo polinomial, determinísticamente en n a la 6, y hay algoritmos mucho más rápidos, pruebas de primabilidad que te pueden decir este número no es primo rápidamente, pero tiene cierta probabilidad de éxito. En fin, es todo un tema. Lo que quería mostrarles es que
¿cómo se llama? De que en efecto esto es todo un tema de investigación, ¿no? Calcular la raíz résima, o sea, si yo les doy un número y calcula cuál es su raíz résima, su raíz cuadrada, su raíz, etcétera, se puede hacer en tiempo en el Logene, con el método de Raphson y Newton. ¿Cómo lo hacen? Pues el método de Raphson y Newton que vieron en cálculo se usa para calcular ceros de polinomios, ¿no? Pues consideran el polinomio x a la r menos n y ese es calcular el cero de ese polinomio. Y es un método iterativo, ¿no? Toman un punto, calculan la tangente, donde pega y va convergiendo a la... Así es el que se da de métodos numéricos. Entonces te puedes ir aproximando la solución y si la solución quieres que se entera, bueno, o sospechas que se entera, pues puedes ir probando, ¿no? Y hay tasas de qué tan rápido converge y bla, bla, bla. Pero bueno, se puede hacer en el OVN. Pero factorización no tenemos idea. O sea, todas esas operaciones anteriores se pueden hacer en tiempo polinomial, pero factorizar, ¿cómo factorizarías? Ah, pues para factorizar tomas un número y tal vez un candidato y divides. Ajá, y división se puede hacer en tiempo polinomial, ¿no? Pero hay un número exponencial de candidatos. Ya. Ese es el problema. Ajá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco de teoría de números para ver a qué podemos reducir factorización. Entonces, una raíz cuadrada no trivial de la unidad, o mejor de haber dicho, del 1 módulo n, es un entero x distinto de más menos 1 módulo n, tal que x al cuadrado es congruente con 1 módulo n. Es el número que elevado al cuadrado módulo n te da 1. Módulo n, pero no es ni el 1 ni el menos 1, esa es una raíz, ¿cómo se llama? No trivial del 1, módulo n. ¿Ok? Entonces, sea x una raíz no trivial de 1 módulo n, entonces el máximo común divisor de x más 1 y n es un factor no trivial de n. Entonces, está genial. Si encontramos una raíz no trivial del 1 módulo n, vamos a poder y calculamos el máximo común divisor de esa raíz de más 1 y n, vamos a encontrar un factor no trivial de n. ¿Okay? Y la prueba es fácil, fíjense. N divide x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es 1 módulo n. Entonces 1 menos 1 pues es 0, módulo n pues es múltiplo de n. Por lo tanto divide a x más 1 y x menos 1, ¿no? Pero no divide ni a x más 1 por separado ni a x menos 1 por separado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque x es una raíz no trivial de 1 módulo n. Si lo hiciera, pues entonces x sería igual a 1 o x sería igual a menos 1. ¿Sale? Bueno, entonces, como divide al producto, pero no divide a uno por separados, ¿no? Tiene que tener un factor común con ambos. Un factor no trivial con ambos. En particular con x más. ¿No? Y ya, acabamos. Va. Entonces, se reduce a encontrar raíces no triviales de la unidad módulo n. Perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a quitar, primeros casos, ¿no? Si n es de la forma p a la k para un primo p, entonces lo podemos factorizar. ¿Por qué? Porque pues ya les había dicho que calcular raíces résimas lo puedo hacer en tiempo polinomial, ¿no? Y esta k, observen que es como mucho logaritmo base 2 de n. Entonces yo pruebo todos los primos, ¿no? Y bueno, calculo todas las raíces, calculo la raíz cuadrada de n y veo si es entera. Y veo si es primo, ¿no? Calculo la raíz cúbica y veo si, así. Entonces, si es de la forma p a la k para un primo k, pues cuando llegue a la raíz késima, pues ya cabe, ¿no? Y esta k, pues, o sea, ¿de cuántos tengo que probar? Pues como orden de n, perdón, ¿no? Orden de n. Va, perfecto. Entonces, para cada r menor a n, donde n es el número de bits, pues calculamos la raíz résima de n y verificamos si esta raíz es prima. Ok, entonces, si es de esta forma, lo puedo factorizar. Entonces, mi primera prueba es ver si es de la forma p a la k para p'. Ok, entonces, el orden de un número x módulo n es el entero positivo r más pequeño, tal que x a la r es congruente con 1 módulo n. Lo único que estoy diciendo es que me estoy fijando bueno, es que realmente sería cuando tomo ¿cómo se llama? El grupo multiplicativo, ¿no? El generado, ajá.
Exacto. Cuando voy multiplicando, ¿no? Entonces ese es el orden. ¿Ok? Entonces fíjense. Aquí viene la parte clave del algoritmo de factorización y donde lo liga con la transformada rápida de la cuántica de Fourier. Entonces, el truco es, sea n un número compuesto impar, ajá, con al menos, fíjense, ya impar, pues bueno, si es par, puedo verificar rápidamente si es par, ¿no? Con al menos dos factores primos. Si no tuviera dos factores primos distintos, pues sería de la forma P a la K. Entonces yo puedo verificar si es de la forma P a la K, ¿no? Entonces pónganse que es impar y ¿cómo se llama? Es compuesto y tiene al menos dos factores primos distintos. ¿Ok? Noten que todas esas hipótesis puedo ver si se cumplen en tiempo polinomial. Si es de esa forma, sea X un número elegido entre 0 y n menos 1. Entonces, con probabilidad al menos un medio, el orden R de X módulo n es par. Y X a la R medios es una raíz cuadrada no trivial de 1 módulo n. ¿Sale claro? Porque si el orden es par y lo divido entre 2, pues me sigue dando un entero. Entonces puedo hablar de X a la R medios. Si multiplico X a la R medios por X a la R medios, me da X a la R, que es 1. Entonces encuentro una raíz no trivial del 1 módulo n. ¿Sale? Entonces, ya acabé, con eso encuentro un factor. Entonces, lo único, entre comillas, es si yo agarro un número aleatorio entre 0 y n menos 1, con probabilidad un medio, ajá, su orden, si me fijo en su orden va a ser par y además x a la r medio va a ser un factor no trivial del 1. Entonces, si yo logro resolver cómo encontrar el orden de un número, entonces ya acabé. Ya logré factorizar. Y ya van viendo para dónde va esto, porque esto tiene que ver con, o sea, la transformada cuántica de Fourier es buena para encontrar periodos. Y así es como la vamos a usar. Y además está bien porque tiene esta parte probabilística. Por lo tanto, va a tener más claro. ¿Cómo demostramos esto? Fíjense. El resultado se sigue de que por cada R impar, si R es impar, pues va a ser de la forma 2 a la m más 1, menos X tiene orden par. Esto ahorita lo vamos a demostrar. Entonces, si X resultó que tiene orden impar, menos X va a tener orden par. Entonces, por cada, y solo hay un menos X. Entonces, por cada X impar, o de orden impar, hay un X de orden par. ¿Vale? Entonces, eso ya los cancela. Entonces, la probabilidad de que el orden sea par es al menos un medio. ¿Vale? Porque el número de los X que tienen orden par es al menos tan grande como los que tienen orden impar. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos que R' de momento va a ser, es el orden de menos X, ¿no? Voy a demostrar que es justo esto. ¿Ok? Entonces, si es el orden de menos X, pues menos X a la R', pues es igual a menos 1 a la R' por X a la R' módulo N. ¿Sale? Si R fuera impar, pues entonces esto se vuelve menos 1. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que ¿qué? Así que X tenía orden ajá, sí, X tiene orden impar, de que es R, y menos X quiero demostrar que tiene orden par y además que es igual a este. ¿No? Entonces supongo que R' es impar. Si R' es impar, entonces menos 1 a la R', pues es igual a menos 1. ¿No? Entonces, menos X a la R', pues es igual a X a la R'. Ah, sí, ahí está. Ajá. Entonces, pero esto pues es simplemente 1, ¿no? Entonces,
x a la r', pues es igual a menos 1. Ah, sí, porque este x a la r' es 1. Entonces esto es menos 1. ¿Vale? Ajá, entonces, y esto pues lo puedo dividir en 2, ¿no? Entonces, en fin, entonces, x a la r' es congruente con menos 1 módulo n, y x a la 2r' es congruente con 1 módulo n. ¿Estás de acuerdo? Creo que le reprimo por Que me dice. Sí, ustedes sí lo ven. Ok. Entonces, por lo tanto, 2m más 1 divide a 2 a la r', porque x a la 2 a la r' es congruente con 1, y pues sabemos que el orden tiene que dividirlo, ¿no? El orden de x. Ajá, pero eso implica que 2m más 1 divide a r', y x a la r' es congruente con 1 módulo n, por lo tanto, 2 es congruente con 0 módulo n, y n es par, contradicción. Bueno, ya. Entonces, por lo tanto, r' es par, y 1 es congruente con menos x a la r' módulo n, que es congruente con x a la r módulo n. Ajá, de lo que se deduce que r' divide a r, y por lo tanto r' es igual a 2 a la r, ¿no? Que es 2 a la 2 a la n más. No tiene mucho chiste. Pero bueno, entonces, factorizar se reduce al problema de calcular el orden. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo preparar una superposición periódica. Voy a tomar una función que sea de la forma f, de a igual a x a la a. Tomo mi número x, ¿no? Para que y quiero calcular el orden, y simplemente f de a, pues eleva x a la a módulo n. ¿Ok? Entonces voy a empezar con dos registros de n bits con valor inicial 0. Con esto me refiero a que voy a tener como si tuviera dos palabras, pues, o sea, cada una de n bits, ¿ok? Y que empiezan con 0. ¿Ok? Le aplico la transformada de Fourier al primer registro. ¿Ok? Eso es equivalente fíjense, esta, si es puros ceros, y tengo m igual a 2 a la n, ¿no? Pues es equivalente a que fuera periódica con periodo m. Es como si pudiéramos pensar que 0, 0, 0, 0, 0, se acaban los ceros y luego sigue un 1. Entonces es periódica con periodo m. Lo que me va a salir va a ser periódica con periodo 1. ¿Ok? Entonces va a ser de la forma 1 entre raíz de m, o sea, va a ser la entrada que tiene por los unos entre raíz de m. Ah, simplemente está sumando sobre todos los... Aquí está... Esta no va aquí. Este menor igual no va. Es que se parece el L... Bueno, los símbolos se parecen, pero este no va. Es simplemente la sumatoria sobre todos los ¿cómo se llama? Los alfa. Aquí debería de ser... Aquí me equivoqué. Aquí debe ser alfa i, desde i igual a 0 hasta m menos 1. O sea, todos los posibles valores con el mismo entrada 1 entre raíz de m. Es chido. No es que como copio las transparencias se va a copiar el error. Y como además soy muy flojo y copio y editero, va a seguir. Entonces, bueno. Y luego, calculo f de a tomando el primer registro como entrada. Algo que puedes hacer en computación cuántica es que tú, toda función clásica que tenías, tú le puedes pasar qubits en superposición, calcularla sin ver. Esa es una de las hipótesis. Y lo que te va a resultar es la superposición de la salida. ¿Sí me explico? Entonces, bueno. Entonces hago eso. De manera que en el segundo registro, o sea, yo tengo mi primer registro, los puse todos en superposición con el mismo valor. O sea, están todos los estados al mismo tiempo con el mismo coeficiente, que de hecho es 1 entre raíz de m. Eso se lo paso a mi f, que mi f es f a la x a la a. ¿Ok?
Y entonces eso me va a quedar, ¿cómo se llama? AFDA, ¿vale? Entonces, y luego leo el segundo registro. Ajá. Al leer el segundo registro, esa es una de las maravillas de física cuántica. Cuando yo leo el segundo registro, hago que esto colapse a uno de los valores posibles de FDA. Pero recuerden que FDA es periódica. O sea, conforme yo voy iterando sobre los As, se van repitiendo los valores. Y las reglas para cuando yo hago una medición es que todo lo demás que no sea congruente con tu primer resultado se va a hacer. ¿Se acuerdan de eso? Y lo que no se va a hacer, los coeficientes se renormalizan. Entonces es como si en automático hiciera todos los demás a cero y lo que me queda en el primer registro es una superposición periódica justo con el periodo de X. Si lo ven, va a ser, a ver si me es mucho más fácil pensar en imágenes. Creo que es que la idea es bastante, de comillas, sencilla, ya que tomas como axioma que puedes hacer todo ese tipo de cosas. Como yo lo... Ay, chino. Terminamos. Me adelanté un buen. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Fíjense. Como les decía, no tengo dos registros. Entonces tengo que empiezan en cero, ¿no? O sea, tienen varios qubits y empiezan todos en cero, ¿no? Y aquí está el otro. Este empieza en cero. Y luego, le hago una transformada cuántica. ¿Ok? Como esta cosa es periódica con periodo M, ¿no? Pues esto va a terminar siendo periódica con periodo 1. Lo que quiere decir que todos estos van a ser de la forma... Va a tener cosas aquí, pero va a ser el mismo coeficiente. Lo voy a poner 1 aunque no es 1, ¿ok? Realmente no. O sea, lo importante es de que es el mismo valor. ¿Sale? Y luego tomo esto como entrada y de momento pues sigue en ceros. Este sigue en ceros. Entonces recuerden que estos son los coeficientes asociados a cada uno de los valores, ¿no? Y estos pues son realmente, o sea, aquí realmente estoy representando el 0,0, el 0,01, etcétera. ¿Ok? Luego, hago FDA, F. Y entonces estos se quedan igual. 1, 1, etcétera. Y lo que va a guardar es en un estado de superposición, voy a tener el estado va a ser, digamos, F de 0, F de 1, etcétera. ¿Ok? Con cada uno de este número exponencial de estados. Pero eso está en un estado de superposición. De todos estos posibles de F. Luego medimos. Al medir, lo forzamos a elegir uno de estos FDA. O sea, colapsa uno de estos valores. Ajá. Vale. Pero entonces, me dice, pues ya, FDA.
Pero observen que me da el valor, ¿no? Pero esto quiere decir que de este lado, pues solo hay ciertos valores que sobreviven. O sea, saber va a ser, por ejemplo, A, va a ser A más K, o sea, todos los que sean consistentes con la que lectura de aquí fue F de A. Porque esto es X a la R. ¿Sale? Entonces, aquí esto es periódico. ¿Sale? Entonces esto va a ser puro 0, 0, 0 y uno de estos cada, ¿cuánto se va a repetir? Pues cada el periodo de K. ¿Ok? Vale. Entonces, ya con eso, si ahora yo mido, si ahora yo calculo la transformada, la QFT, pues voy a tener de nuevo M entre K. Y es el caso, y hago una medición y me reduzco al caso donde estábamos eligiendo múltiplos de M entre K. ¿Vale? Y de ahí, una vez que ya puedo con alta probabilidad saber cuál es ese M entre K, porque calculo el máximo común divisor de todos, y de ahí puedo extraer la K. Y por lo tanto el periodo de mi, bueno, va a ser, perdón, con periodo R, ¿no? Y extraer el periodo, que era justo lo que quería hacer. ¿Sale? Entonces ese es todo el truco. Entonces, bueno. Entonces digamos que el valor es f de k para alguna k. Por la regla de la física cuántica, A se encuentra en una superposición de los únicos valores que son compatibles con f de k. Perdón, entonces son f de k más, k más r, k más 2r, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo es el algoritmo cuántico para factorizar? Elegimos x aleatoriamente en el rango 1 y n-1. Sea m una potencia de 2 cercana a n. Repetimos esto S veces, que es como 2 log n, nada más para que garantizar que la probabilidad tiende a 1, ¿no? Comenzamos con 2 registros cuánticos, ambos inicialmente 0. Utilizamos la función periódica f de x a la a módulo n para crear una superposición periódica alfa de longitud m. Hacemos un muestreo cuántico de Fourier de la superposición para obtener un índice entre 0 y m-1. Sea G el máximo común divisor de los índices restantes, es decir, estos K de M entre G, ¿no? Si M de G es par, calculamos esto, ¿no? Porque necesitamos que sea par para... porque con probabilidades, ¿cómo se llama? Sí, habíamos dicho que, sí, que el orden con probabilidad era par y que, ¿qué? Sí, dieron una raíz no trivial, ¿no? Entonces hacemos justo esto, le sumamos el 1 y calculamos y vemos si tuvimos suerte. Pues todo eso tiene una probabilidad positiva, lo hacemos un número y ya vamos a encontrar en tiempo polinomial un esto. ¿Perdón? ¿Qué pasaba dentro de la hipótesis del par? Pues lo checas, ¿no? Puedes checar que es para el tiempo polinomial. Entonces esto fue como a gran nivel. Bueno, entramos en algo de detalle, pero hay muchas cosas, ¿no? O sea, como que la M en la práctica la puedes elegir que no sea una frecuencia de 2, de la misma manera que no les platiqué cómo hacer la transformada rápida de Fourier, creo que también supuse que era una potencia de 2, ¿no? Bueno, esto corre en n al cubo log n. Entonces, computadoras cuánticas de llegarse a implementar resolverían el problema de factorización en n cuadrado log n, lo cual es un gran problema porque la criptografía que se usa actualmente se basa en la hipótesis de que no puedes factorizar números de manera rápida. Ahora, yo les había hablado de la supremacía cuántica, de que ya la habían logrado y demás. Lo que pasa es que hay muchos algoritmos cuánticos, no sé los detalles, muchas otras técnicas. En el caso particular de factorización, ayer chequé cuál era el progreso y de que se escribió el libro de Papadimitro, Basirán y Dasgupta, creo que fue en el 2008. En ese entonces se habían factorizado el número 15 y ahora ya van en el número 21. Entonces, va lento. O sea, la factorizar todavía es ¿Todavía seguro? Esto es seguro, sí, y fiable en el futuro relativamente cerca, o sea, mediano plazo, pues. Bueno, un poquito sobre no cómo se implementan, pero qué tipo de primitivas hay, ¿no?
Cuando vimos la transformada rápida de Fourier, también habíamos visto los circuitos, ¿no? Cómo implementarlo con circuitos, porque hemos dicho que la práctica se hacía, ¿no? Ajá, entonces aquí también hay circuitos cuánticos. Uno de ellos, el más importante y el que nos da esta facilidad de hacer las cosas de manera, o sea, de pasar a hacer las cosas en tiempo polinomial, o un speed up exponencial en ciertas circunstancias, es la puerta de Hadamard, que es, si tú le das el 0 a la puerta de Hadamard, te lo pone en superposición de estados entre 0 y el 1. Si le das el 1, te lo regresa 1 entre raíz de 2 por 0 y menos 1 entre raíz de 2 por 1. Por las reglas de la física cuántica, tiene que ser lineal. Entonces, si le das algo con alfa 0, 0 y más alfa 1, 1, te lo va a regresar en alfa 0 más alfa 1 entre raíz de 2, ¿no? Por el 0, y alfa 0 menos alfa 1 entre raíz de 2. Bueno, aquí me faltó el raíz de 2. ¿A dónde va todo esto? Pues fíjense. Aquí está bueno, ¿dónde está el speed up exponencial? Imagínense que tengo un alfa que está en superposición de varios qubits, a saber de n qubits, ¿no? Y le aplico la puerta de Hadamard a solo el primer qubit. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto lo pueden pensar en binarios, al 000, 001, etcétera. Son todas las escalas de 0 y 1. Entonces, pues el resultado va a ser una beta, igual también indexado con 0001. Pero ¿cómo se va a comportar esta beta? Fíjense, para la expresión de la forma B0Y, va a ser alfa 0Y más alfa 1Y entre raíz de 2. Y B, esto debe haber sido 1Y. Va a ser alfa 0Y menos alfa 1Y. Afecta a todos de manera simultánea. O sea, tú lo aplicas al primer bit y afecta a todos los demás. ¿Sí lo ven? O sea, fue una compuerta que le apliqué a un bit, pero afectó todo a 2 a la n estados. Ese es el speed up exponencial que se hace. Y ahí es donde se hace uso de la superposición cuántica para ganar el speed up exponencial. La letra pequeña, y no me canso de insistir, es que al final eso es inaccesible a nosotros. Al final nosotros solo podemos medir y lo regresamos al mundo clásico con una cierta probabilidad. Ese es el detalle. Como si la física sí pudiera hacer computación exponencial, pero el momento de medir es, no, toma, sí te doy el resultado en concreto y ya. ¿No? Bueno, entonces, otra cosa, si yo tengo un circuito clásico, una función clásica, puedo hacer lo que había dicho, o sea, pasarle x y pasar como 0 y tenerlo como x y f de x. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Ustedes recuerdan esta recurrencia cuando calculamos la transformada rápida de Fourier, ¿no? Que era que habíamos tomado un polinomio a la x, y habíamos tomado los coeficientes que iban con las potencias pares, y habíamos tomado los coeficientes con las potencias impares, y habíamos dicho que esto era equivalente a tomar esto de los pares x al cuadrado, ¿no? Y los impares x al cuadrado, pero multiplicarlo con x. Y luego, cuando habíamos hecho este relajo con las transformadas rápidas de Fourier, lo habíamos hecho con los x al cuadrado, con las raíces enésimas de la unidad, y habíamos tomado solo las primeras raíces enésimas de la unidad, porque esas eran raíces de n medios, ¿no? Y luego los habíamos tomado por pares, ¿no? Habíamos tomado W1 y menos W1. Y en la misma línea del for habíamos sumado y restado, ¿se acuerdan? Y eso correspondía a este circuito de acá. Pues por la magia de la puerta de Hadamard es precisamente lo que están haciendo acá, fíjense. Sumar y restar. Entonces lo único que haces es que calculas la transformada. Este circuito engloba todo lo demás que hay que hacer, que no entra en los detalles, pero es la misma idea de tomar los x a la menos, y luego esta parte de lograr emparejarlos, lo haces con una puerta de Hadamard. Entonces usa muy poquitas compuertas cuánticas. Sí, esto lo estoy viendo muy por encima, pero bueno. Y pues ya. Pues terminamos por hoy.